Bueno, el apóstol Pablo aquí menciona entonces su objetivo en su función apostólica y él dice, mi función, señores, es de aclararles a todos, de aclarar y demostrar a todos cuál sea la dispensación del misterio que Dios tenía oculto desde los siglos, que estaba oculto desde los siglos en Dios. Yo tengo que aclararles a ustedes esta dispensación de este misterio que estaba oculto. Si definimos la palabra dispensación en lo más básico, nos habla de un periodo de tiempo. Pablo dice, yo estoy aquí para aclararles a ustedes, para aclararles a todos cuál sea la dispensación del misterio que desde los siglos estaba oculto en Dios. Y entonces entendemos que dispensación es un periodo de tiempo. Esa es la definición más básica. Pero la connotación que el apóstol Pablo nos desea mostrar tiene que ver con la palabra griega oikonomía. Oikonomía. Y esta palabra significa lo siguiente. Oikonomía significa distribuir, comisión, administración y mayordomía. Una vez más, distribuir, comisión, administración y mayordomía. O sea, lo que podemos entender aquí es que tenemos una administración y Pablo dice, amados, ustedes son coparticipantes y como coparticipantes mi labor apostólica es aclararles a ustedes cuál sea su mayordomía, su administración en esto. ¿En qué está hablando el apóstol Pablo? En este misterio, en el misterio de Cristo y el propósito eterno. Ahora, fíjese usted, ¿sabe lo que es un mayordomo? Yo creo que usted ya lo debe saber, pero sería bueno reafirmarlo. La mayordomía tenía que ver con el cuidado absoluto de la casa de una persona importante, porque no cualquier persona tenía un mayordomo. El mayordomo era el que cuidaba de todos los detalles, de todos los gastos y de toda la administración de la casa de alguien importante. Es decir, un mayordomo se preocupaba de los asuntos de su señor, se preocupaba de los asuntos de su amo, por decirlo así. Por lo tanto, aquí entendemos que cuando esto se nos ilumina, nuestra administración, nuestra mayordomía, nuestra comisión en este propósito, se nos revela entonces el plan de Dios para con nosotros y nuestra misión. Y aquí entonces nosotros somos como mayordomos de la casa de nuestro Dios. Pero no estoy hablando del templo, sino que estoy hablando del propósito eterno como un todo. Ahora entienda esto. Entonces, cuando tenemos mayor luz, mayor entendimiento de nuestra comisión, de nuestro envío, nosotros somos participantes del propósito eterno y comenzamos entonces a encargarnos de los negocios del Padre. Los negocios del Padre no tienen que ver solo con que yo voy al culto. Los negocios del Padre no tienen que ver si yo aplaudo, dejo de aplaudir en un culto, o me emociono o dejo de emocionarme. Esto va mucho más allá, tiene que ver con las intenciones originales de Dios, por el cual Él creó todas las cosas, en el cual hoy nosotros, por medio de ese evangelio glorioso, somos participantes, somos coherederos y coparticipantes. Aunque ya lo hemos mencionado, el apóstol Pablo, él no menciona miles de propósitos, sino que Pablo se enfoca apenas en revelar el propósito eterno. Él dice conforme al propósito eterno. Pablo dice que la iglesia es la única responsable, la única llamada a manifestar la multiforme sabiduría de Dios, pero que todo esto, dones, multiforme sabiduría, gracias de Dios derramadas en su iglesia, todo esto está basado a un entendimiento. Y ese entendimiento debe ser el propósito eterno que Dios creó en Cristo. Ahora, entienda esto. Dios puede existir en muchas religiones, pero para que el verdadero Dios se manifieste, debe existir, de hecho, y perdón que retroceda un poco,
De hecho, que Dios existe y es mencionado en muchas religiones. Pero para que el verdadero Dios se manifieste, debe existir una generación que entienda por el Espíritu el propósito de ese Dios. ¿Ve? Si alguien en el tiempo llega a comprender el propósito de por qué Dios existe y para qué Él existe, entonces nunca más esa persona vivirá en contradicciones y en vacíos existenciales, porque habrá recibido por el Espíritu el entendimiento del propósito de su existencia. Ahora, entienda esto también. Dios puede existir en muchas filosofías, Dios puede existir en muchas teologías, en muchas teorías o en muchas religiones, hasta que alguien llegue a comprender el propósito de su Dios. Entonces Dios mismo dejará de ser algo en algún lugar del espacio, en la eternidad, y comenzará ese Dios a manifestarse en cosas que yo puedo ver, yo puedo tocar y yo puedo experimentar. Entonces, haga esta declaración en su espíritu: el propósito eterno de Dios. El propósito eterno debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestra prioridad para manifestar aquello que la palabra declara. La multiforme sabiduría de Dios ya está derramada en nosotros y está operativa para que podamos nosotros hacerla viva, declararla, exponerla delante de principados y delante de potestades. Entonces Dios tiene diversos planes, tiene un solo propósito, pero Él tiene diversos planes con el único fin de cumplir con el único propósito que Él tiene. Hagamos un resumen, una síntesis de esto. Dios tiene un solo propósito y en la mentalidad apostólica se llama propósito eterno, pero Dios tiene muchos planes para cumplir ese propósito eterno. Y en esos planes, en esa diversidad de planes, tú y yo tenemos una actividad. Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan contigo, y en la medida que tú te acercas al entendimiento de ese plan, lo manifiestas y lo cumples, tú estás siendo participante de ese propósito eterno. Muy bien, vamos a intentar de enganchar, ya que hemos hablado del plan, del propósito eterno, pero también de los diversos planes que Dios tiene. Muchos planes Dios tiene, y allí es donde nosotros entramos, allí es donde está la función y la funcionalidad de la iglesia. Veamos este punto. Originalmente el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado conforme el propósito eterno de Dios para vivir eternamente, para cumplir la intención original de Dios sobre la tierra y las generaciones. Por ese motivo Dios establece el árbol de la vida, para que Adán pudiese comer de ese árbol de la vida y así él hubiese vivido para siempre, con el fin de cumplir con ese propósito eterno. Recordemos que Dios, Génesis 1:26, había imprimido la imagen de Cristo en Adán. Imprimió la imagen de Cristo y lo hizo su imagen y su semejanza en este primer hombre llamado Adán. Así que este hombre tenía la responsabilidad de expresarlo y de representarlo en todos los ámbitos de la vida. Adán fue completamente revestido de Cristo con sus virtudes, con sus cualidades divinas, con el fin de llenarlo todo de la gloria de Cristo. Y a través del dominio y del señorío que Dios le había entregado, Adán podía mantener los parámetros de la creación conforme al propósito eterno. Parte del propósito eterno era que se multiplicara, que llenara la tierra con hijos conforme a la imagen que Dios le había entregado a Adán. Así que Adán había recibido una imagen impresa, lo había recibido de Cristo. De manera entonces que el objetivo final de esto en el propósito eterno era que la tierra fuera llena
de hijos conforme a la misma genética que había recibido Adán. Esta genética era Cristo mismo y la tierra entonces se llenaría de hijos conforme a su Hijo eterno.